Estamos hablando de Israel, el Mesías y las naciones. Y hemos afirmado bien claro que hay una diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones. La Torá separa entre dos tipos de personas en este mundo. En el momento de la entrega de la Torá en Sinai, el pueblo de Israel fue separado del resto de la humanidad para ser un pueblo santo, Goy Kadosh en hebreo. Santo significa separado, dedicado. Entonces, cuando Hashem separa a Israel, Él lo saca de Egipto en este caso, que representa todas las naciones, y forma un pueblo diferente. Y lo que caracteriza a Israel y los judíos es que son diferentes. Hashem los creó diferentes, Él quiere que sean diferentes. Y el momento cuando nosotros o alguna persona o alguna cultura quiera borrar la diferencia entre judíos y no judíos, están atentando contra los propósitos de Dios en este mundo. Y por eso el judío es muy celoso, porque sabe que fue llamado, fue creado para ser diferente. Y si él ve que otras personas vienen y quieren, dos cosas pueden pasar. Y las que más han pasado, la cosa que más ha pasado en la historia es que han querido eliminar a los judíos, lo cual no han podido hacer durante estos 3.500 años que existe el pueblo de Israel y el pueblo judío. Bueno, si hablamos de judíos, estamos hablando de un término técnico, teológico, técnico, técnico, en el sentido teológico, de definición, jurídico. ¿Quién es judío? El pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo separado de las naciones, primero fueron llamados hebreos, luego fueron llamados hijos de Israel, y después fueron llamados judíos. Y estamos hablando, cuando hablamos de judíos, incluso podemos decir que los que estuvieron recibiendo la Torá en Sinaí eran judíos, porque el término judío tiene hoy en día, tiene varios significados, pero cuando nos referimos al término judío, estamos pensando en el pueblo del pacto, el pueblo que fue llamado a ser diferente. Y algunos se molestan porque hablamos de judíos y de Judá, pero los judíos hoy en día son los únicos que han heredado el pacto desde Sinaí. Las 10 naciones, las 10 tribus del norte fueron separados de Hashem. El profeta Hosea dice que vosotros no sois mi pueblo. Entonces, a partir de ahí hay una separación y las 10 tribus perdieron todo el derecho de ser parte del pacto. Judá es el pueblo que ha mantenido el pacto y Hashem ha mantenido a Yehudá. Y, por supuesto, hay representantes de otras tribus dentro de los judíos también. Pero en plan teológico, en plan del propósito de Hashem, hay dos clases de personas: los judíos y las naciones. No hay 3 ni 4. Y para ser parte del pueblo judío tienes que estar dentro del pacto. El que no está dentro del pacto está entre las naciones. Son estos dos, no hay otra, no hay vuelta de hoja. Ahora, no es lo mismo tenemos que ver 3 cosas ahí: cuerpo, alma y pacto. Apunten: cuerpo, alma y pacto, porque esa es la discusión que vemos hoy en día. ¿Quién es Israel? ¿Quién es judío? Porque el que reclama una ascendencia física, si es descendencia física de judíos, en el cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de cuerpo, genes. Yo tengo abuelos que eran judíos. Esto no significa que yo sea judío. Y muchas veces, y Hitler, cuando él buscó a los judíos para exterminarlos, él buscaba la genética. Él se fijaba en la genética. ¿Quién es judío? Y él destruyó hasta como eran los nietos, ¿verdad?
si tenían 25% de judío, si uno de los abuelos era judío, fueron exterminados, ¿no? Creo que hasta ahí llegó Hitler, a identificar quién es judío. Pero los conceptos de los nazis no son los conceptos que nosotros tenemos que tener para saber quién es judío y quién no es judío. O sea, no tiene que ver con genética, el ser parte del pueblo. Si tú tenías abuelos judíos, eso no te hace judío. Ahora, tú puedes tener una herencia judía en tu cuerpo, lo cual eso puede ser significante en tu percepción de quién eres y todo lo demás. Pero teológicamente no estás dentro del pueblo por ser descendiente indirecto de los judíos. Eso es cuerpo. El gobierno de España ahora ha hecho una rectificación fantástica para hacer tikún por lo que hicieron contra los judíos en 1492, cuando expulsaron a todos los judíos de España. Entonces han invitado a todos los que tienen apellidos judíos a volver a tener la nacionalidad española. Eso es un paso gigantesco, histórico, religiosamente. La influencia histórica religiosa de este paso del gobierno de España es tremendo. Y yo doy gracias a Hashem porque eso puede ser una bendición para España muy grande. Solo el hecho de rectificar un error tan fuerte, un pecado tan importante histórico, es muy importante. Pero todos estos, los que tienen apellidos judíos en el mundo, no son judíos por eso. Muchos me escriben, es que yo vi en la lista que todos mis abuelos tienen apellidos judíos, entonces, ¿qué hago? Eso muchos me escriben. Tengo 3.000 alumnos en todo el mundo y me escriben. Especialmente del mundo latino, porque ahí están los apellidos judíos. 1.800 alumnos tengo en el mundo latino. Entonces, ¿qué les voy a contestar? Para mí, mi alma, mi corazón tiene compasión con estas personas, porque de repente, a ver si soy judío, ¿qué tengo que hacer? No te hace judío por tener ascendencia en tu familia de apellidos judíos. Tú eres parte de las naciones. Ahora, la segunda cosa que vamos a hablar es el alma judía. El alma judía. Nefesh Yehudi en hebreo. Nefesh Yehudi. El alma judía es lo que el Eterno deposita en una persona en el momento cuando es formada en el vientre de su madre. Esa alma viene de un lugar, de los lugares altos de los cielos. Hashem deposita un alma. Y si esa alma es judía, es muy probable que tenga también una ascendencia física judía, que hay en el cuerpo genes judíos. Tiene una alma judía, pero nace en el mundo de los gentiles. Esa persona va a crecer y va a ser atraída por todas las cosas judías. Le va a gustar el hebreo, va a tener interés por Israel, va a sentir que hay algo dentro de mí que se identifica con el judío. Y esa alma puede estar durmiendo en su intensidad de identificación judía durante años. Pero puede que le llegue cualquier cosa, un toque de shofar, por ejemplo. Hay gente que la primera vez que oyeron el shofar, algo empezó a despertar dentro de ellos y sentían algo muy, muy, muy profundo. El alma judía despertó por un toque de shofar. Eso ha pasado y pasa. Otro quizás oye el himno nacional de Israel. Entonces, algo sucede dentro. El alma judía reacciona. Eso es mío, eso es algo de mi familia, ¿no? O viajas a Israel y sientes que estoy en casa. Y cuando sales de Israel, aunque estás de vacaciones 10 días y vas a salir de ahí, sientes, yo tengo mucha tristeza porque salgo para el extranjero.
¿Qué es eso? Naciste en otro país y vas a Israel y te sientes parte de ahí. Es porque tienes alma judía. Y eso, en este tiempo, Hashem está despertando muchísimas almas judías en todo el mundo. Y es muy probable que haya también una conexión física en su cuerpo con el pueblo judío. Muy probable. Y yo creo que en la gran mayoría de los casos, los que tienen alma judía tienen también ascendencia judía, física. Pero eso no le hace judío. Si ahora vamos a hablar de este término jurídico, ¿quién es judío? Porque estamos hablando de cosas reales. Porque si tú eres judío, tú tienes obligaciones y derechos. Igual que cualquier ciudadano en cualquier país. Si tú eres ciudadano de este país, tú tienes derechos y obligaciones como ciudadano. Entonces, el pueblo judío es una nación, aunque no tenga su tierra durante muchos años, ahora tenemos nuestra tierra, pero es una nación. Y es una nación especial, porque hay una mezcla de cosas espirituales con cosas naturales. Lo cual hay en todas las naciones, pero de una forma especial Israel no representa solamente un pueblo físico en este mundo, sino algo religioso espiritual. Ahora, para ser judío hay que estar en el pacto. En el pacto. ¿Qué pacto? Hay dos lados del pacto, podríamos decir. El pacto de la circuncisión y el pacto de Sinai. El pacto de la circuncisión que culminó en el pacto de Sinai. O sea, para ser parte del pueblo judío hay que estar dentro del marco de la circuncisión. Rabbi Shaul habla de los circuncisos. Pedro fue enviado a la circuncisión y yo fui enviado a la incircuncisión. Así está hablando en Gálatas 2, lo leímos ayer, ¿no? Entonces, ahí están los dos pueblos, los de la circuncisión, incluyendo las mujeres, aunque no se circunciden en su carne, ellas nacen dentro de ese pueblo de la circuncisión y son parte del mismo pacto, las mujeres judías. Entonces, ¿quién es judío legalmente hablando, religiosamente hablando? ¿Quién es judío en el sentido de responsabilidades y derechos? Aquel que está dentro del pacto. El que está fuera del pacto no es judío. Aunque tenga cuerpo judío, aunque tenga alma judía, no es judío. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que definir dónde está el pecado. Tenemos que limitar porque la Torá dice, esto es pecado. Sí, aquí hay una línea. La palabra Torá viene de marcar, definir. Entonces tú marcas una línea. Si estás en este lado de esa línea, estás bien. Si estás en el otro lado, estás mal. Pecado es quebrantar los mandamientos, ¿verdad? Entonces, si el mandamiento dice no hagas esto y tú lo haces, ya pecaste. Y entonces, si no sabemos quién es judío, no sabemos quién está pecando y no, porque hay dos leyes diferentes, uno para los judíos y otro para los no judíos. Hashem no entregó la Torá a las naciones, y eso lo decimos cada vez que sacamos el rollo de la Torá de la sinagoga. Vezot Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai biyad Moshe. Esta es la Torá que puso Vezot Torah asher sam Moshe delante de los hijos de Israel por la boca de Hashem, por la mano de Moshe. Y luego seguimos diciendo Torah tzivalanu Moshe morashá, ¿cómo es? Bnei Jacob o algo así. Beit Jacob, no me acuerdo. Pero está especificado ahí que la Torá es la herencia. Sí, Edat Jacob, mejor. Una herencia para la congregación de Jacob.
La Torá fue dada al pueblo del pacto. La Torá no fue dada a las naciones. Sin embargo, pero primero tenemos que decir esto, para fundamento. Luego vamos a hablar de cómo esa bendición se extiende por el mundo. Pero tenemos que definir primero. La Torá no fue dada a las naciones. La Torá fue dada al pueblo del pacto. Podemos ver también en Romanos capítulo 3, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, por ahí. Porque ahí Pablo pregunta, ¿qué privilegio tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Romanos. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. ¿Qué es eso? Tiene que ver con la revelación escrita de Dios, la Torá, y también la revelación oral. La Torá escrita y la Torá oral. Fue dada al pueblo judío, al pueblo del pacto. Hashem entregó la Torá escrita y la Torá oral al pueblo judío. Y él creó un pueblo que tenía que custodiar esta revelación. Y si fuera solamente algo escrito, no haría falta un pueblo, por un lado, pero quizás vamos a explicar. ¿Cómo yo sé que la Torá que sacamos del Aarón Kodesh en la sinagoga es auténtica? Yo estoy señalando con mi meñique o con el tzitzit a la Torá y digo, Zot ha-Torah asher sa Moshe lifnei bnei Israel al pi yad Moshe. Esa es la Torá que puso Moshe delante de los hijos de Israel por boca de Hashem. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo sabemos que lo que está escrito allí fue lo que se escribió en Sinaí? ¿Cómo sabemos eso? Porque estaban ahí filmando las noticias, ¿no? ¿Cómo sabemos? ¿Qué es lo que nos da seguridad de que esta es la Torá que fue entregada en Sinaí? A ver. El pueblo. Porque nadie estuvo en Sinaí de los que estamos en la sinagoga. Nadie. Ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, sino muchas generaciones atrás. ¿Qué es lo que da fuerza a la Torá escrita? El pueblo de Israel. Los judíos han custodiado la Torá durante miles de años y por causa de los judíos sabemos que esta es la Torá que Hashem entregó en Sinai. Quita la tradición oral y no hay tradición escrita. Porque cualquier persona puede inventar un libro y ahí dice que es una revelación de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la tradición oral. La tradición oral está dando fuerza a la tradición escrita. ¿Cómo tú sabes que la primera letra de la Torá es Bet? ¿Cómo sabes que tienes que pronunciarlo B? Por la tradición oral. Alguien me dijo, esta letra es Bet y se pronuncia así. Tú no puedes leer nada escrito si no tienes una tradición oral que te explica cómo leer lo que está escrito. La tradición oral y la tradición escrita van juntos y fue entregado al pueblo del pacto. Por eso el Rabí Shaul dice que los judíos tienen una ventaja grande. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, la palabra de Dios según Reina Valera, la revelación de Hashem de forma escrita y verbal.
En segunda de Pedro, Pedro, Rab Shimon Kefa, como así se llama en la tradición judía, escribió su primera carta a los judíos, lo que vimos ayer, los que estaban expatriados, los en la diáspora, que no habían vivido muy bien, pero se habían arrepentido y habían venido a la salvación. Y ahora empezaron a cumplir los mandamientos, pero antes no habían cumplido bien los mandamientos. A través de la salvación en Yeshua empezaron a ser fieles a la Torá. Y él escribió su primera carta a los judíos. Su segunda carta fue escrita a los no judíos, a los justos de las naciones. Por eso él dice en el primer versículo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Y está escribiendo como judío. Estoy escribiendo a los que han recibido una fe como la nuestra, tan preciosa o del mismo valor, de la misma clase que nosotros. Y entonces él está escribiendo esta carta a los no judíos, a los santos de las naciones. Y en el versículo 19 dice en su primer capítulo, y tenemos la palabra profética más segura. Bueno, él está hablando de una experiencia tremenda que él tuvo con Mashiach en el monte de la transfiguración, lo llaman, ¿no? Cuando Yeshua fue transformado, tuvieron esa experiencia tremenda, una voz del cielo. Moshe Rabenu y Eliyahu Hanabí estuvieron hablando con Yeshua y Pedro estaba presente mirando todo eso. Dice, oímos eso, un testimonio tremendo del cielo, pero mira lo que dice 19, tenemos la palabra profética más segura que esa experiencia. O sea, el nivel de revelación de lo que está escrito en los Nevi'im es superior a esa revelación que Rabbi Shimon Kefa tuvo en el monte acerca de Yeshua. El nivel de inspiración es superior en los escritos proféticos que lo que él vio con Yeshua. ¿Te das cuenta? Tenemos la palabra profética más segura que lo que yo vi en la montaña. Lo que Hashem transmitió por los profetas dentro del pueblo del pacto, eso se llama Nebuá, es un nivel de profeta. Es un nivel superior de revelación que pudieron escribir palabras, letra por letra, palabras inspiradas, dictadas. En el nivel más alto es dictado palabra por palabra, como en Moshe Rabenu. Él llegó al nivel máximo de profecía. Nadie puede llegar más allá porque ya es totalmente transparente, no puede ser más transparente. O eres transparente, no puede ser más que transparente. Moshe Rabenu llegó a la transparencia total. Yeshua también. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, son las del Padre. Entonces, ese nivel de profecía es el máximo. Pero luego, todos los demás profetas estaban en un nivel inferior. Por ejemplo, veis esas ventanas, los vidrios tienen bastante transparencia, dejan penetrar la luz, pero si tú pones dos vidrios uno encima del otro, te das cuenta que está un poco opaco, ¿no? Todo eso es la profecía, niveles de profecía, niveles de inspiración. Entonces, el profeta que es totalmente transparente no da ningún color al mensaje, transmite tal como recibe, como Moshe Rabenu y Yeshua. Pero no hay otro en Israel que haya llegado a ese nivel. Todos los demás están en niveles inferiores. Entonces, los profetas de los cuales aquí Rabbi Shimon Kefa está hablando de Moshe Rabenu como el profeta principal. Está hablando de los otros profetas, la palabra profética, es decir, la Torá de Moshe es una profecía, es profecía, todo. Todo lo que está en Humash fue transmitido por Moshe Rabenu, pero al pi Adonai biad Moshe, o sea, por boca de Hashem, por la mano de Moshe. Dictado. El Midrash cuenta que Moshe Rabenu vio letra por letra y él copió la Torá de esta forma.
Nada venía del mismo. Pero luego están los otros profetas que tienen un nivel de profecía inferior al de Moshe Rabbeinu. Pero aún así, los profetas, desde Josué hasta Malaquías, en el orden, en Tanaj, no en el orden cristiano, que viene de la Septuaginta, donde los profetas empiezan con Isaías, ¿no? Pero Josué es uno de los profetas en Tanaj. Josué, Jueces, Primera de Reyes, son profetas. Ahora, estos libros proféticos, Torá y los profetas, son más seguros que una experiencia que Shimon Kefa tuvo en la montaña cuando vio a Yeshua ser transformado en gloria. Su ropa brillaba, su rostro se convirtió en luz. Pero la profecía es más segura. Lo escrito, lo que tiene el pueblo judío, es más seguro que una experiencia así. Es bien fuerte, ¿verdad? Dice, tenemos la palabra profética más segura, y tenemos la palabra profética aún más segura, dice aquí la Reina de la Biblia de las Américas en el margen, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Habla del Mesías. Y hay una advertencia aquí muy importante. Ante todo, lo he subrayado 5 veces esa palabra aquí, ante todo. ¿Qué es lo que los no judíos ante todo tienen que saber? Ante todo, sabed esto, que ninguna profecía en la escritura, o de la escritura, es decir, de Tanaj, y no está hablando aquí de los escritos apostólicos, ninguna profecía del Tanaj es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por la Ruach HaKodesh hablaron de parte de Elohim. Y es bien interesante que Rabbi Shimon Kefa tuvo que decir esto a los no judíos. En su carta a los judíos no dice eso, pero en su carta a los justos, los santos de las naciones, él advierte, sabed esto ante todo, que vosotros no tenéis el derecho de interpretar los escritos hebreos a vuestra manera. Y ese es el error que se cometió cuando se separaron los gentiles de los judíos en el segundo, tercero y cuarto siglo, que es un desarrollo de separación. Para no ser como los judíos, inventaron su propia religión, separada del judaísmo. Y la raíz de esa religión es que nosotros podemos interpretar los escritos de los judíos a nuestra manera. Introdujeron la Septuaginta como inspirada por Dios, y decían, Septuaginta es griego, entonces el griego es superior al hebreo, entonces a partir del griego tenemos una mejor concepción de las cosas espirituales y nosotros podemos interpretar eso y no necesitamos a los judíos. Así se formó el cristianismo, con ese espíritu antijudío. El cristianismo es antijudío en sus bases, porque se formó con un espíritu de no querer ser como los judíos. Tú puedes leer en el Concilio de Nicea lo que escribió Eusebio. ¿Por qué se decidió celebrar la Pascua en una fecha diferente al 14 de Nisan? Para no tener nada que ver con ese chusma de los judíos, o sea, ese pueblo judío. Así era el espíritu del Concilio de Nicea, que es la base de todo el cristianismo. Todos los cristianos después de Nicea están basados en Nicea. Y entonces, es muy triste lo que pasó en la historia.
Todo un pueblo fue engañado con esta actitud de antijudaísmo. Y gracias a Hashem que ahora estamos viviendo en un tiempo de restauración de todas las cosas. Y el Eterno está llamando, hay un llamado, hay un shofar que está sonando por todo el mundo, y muchos cristianos son muy sensibles al a la voz del Espíritu de Dios, y sienten que hay algo aquí de las raíces hebreas, por eso hablan de raíces hebreas, introducen ciertos elementos hebreos en sus cantos, sus reuniones y demás, y eso es positivo, es sensibilidad para captar lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sin embargo, cuando se trata de empezar a guardar ciertas cosas, ya hay un rechazo nato en el cristiano de decir, no, eso es judío, ya nos estamos haciendo judíos, no podemos. Como si ser judío fuera algo negativo. Y eso, el cristiano nace con ese espíritu. Está dentro de todo el cristianismo. Antijudaísmo. Entonces, amamos a Israel, pero allí, no aquí. Si tú te pones kippah, ya, demasiado, ya eres judío. ¿Guardar Shabbat? No. Eso es legalismo. Estás volviendo a la ley. ¿Qué es eso de volver a la ley? Estás volviendo a la ley. Empiezas a ser obediente, ¿qué? Peligroso. Ahora, los judíos tienen ¿cómo decir? Hashem confió en el pueblo de Israel el custodiar la Torá. El pueblo de Israel es el que tiene la autoridad para interpretar la Torá y tiene la tradición oral dentro de la cultura misma del pueblo. Tú no puedes separar la revelación de Dios de la convivencia judía. ¿Cómo lo puedo explicar? El pueblo judío es el cuerpo en el cual está la revelación de Dios. La tradición judía es Torá vivida. Torá vivida. El pueblo judío está totalmente unido a la Torá. La Torá no la puede separar del pueblo judío. El pueblo judío vive Torá. Es parte de su vida. Y cuando Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel, formó un pueblo portador de la Torá oral y portador de la Torá escrita. Y él supo muy bien que el pueblo judío no iba a poder transmitir la Torá oral 100% fiel. Se cuenta, nosotros sabemos que Moshe Rabenu, por cada mandamiento de los 613 que recibió también la interpretación para saber cómo cumplir ese mandamiento. Pero él puso el mandamiento por escrito, pero muchísimos de ellos no se sabe nada cómo se va a cumplir si nadie te lo explica. Por ejemplo, dice, no harás melajá en Shabbat. ¿Y qué es melajá? La Torah escrita no dice qué es melajá. Tienes que ir a la Torah oral para saber qué significa melajá. Porque hay un mandamiento que dice que si yo hago melajá en Shabbat, mi alma va a ser cortada de mi pueblo. Entonces tengo que saber qué es melajá. ¿Cómo voy a saber si la Torah no lo dice? Tengo que ir a la tradición. Y la tradición explica qué es melajá. Y amados, sacar doctrinas de las traducciones es un proyecto que está destinado al fracaso. Sacar doctrinas de traducciones es un proyecto destinado al fracaso. Tenemos un ejemplo. En la Septuaginta está escrito en la zarza ardiendo,
Septuaginta, ¿ustedes saben lo que es Septuaginta? No todos. Es la traducción al griego del Tanaj, que se dice 150 o 200 años antes de la era común, por el rey de Egipto, que quiso tener el Tanaj en griego. Y él empleó 70 judíos, los pagó y hicieron la traducción. Es una buena traducción. Pero es más que una traducción, también es una interpretación. Toda traducción es una interpretación. Toda. No puedes traducir sin interpretar. Porque a la hora de escoger una palabra u otra en la traducción, ya interpretaste. Porque si esta palabra hebrea puede significar 3 o 4 cosas diferentes, ¿cuál palabra voy a escoger de la traducción? Entonces ya interpretaste. Todas las traducciones son interpretaciones, para bien y para mal. Como dicen, traductore, traidore. Pero, por supuesto, es siempre bueno tener las traducciones. Baruch Hashem por las traducciones. Las traducciones de la Biblia me han dado vida eterna. Baruch Hashem. Pero no podemos sacar puntos doctrinales importantes de las traducciones. Hay que ir a la raíz, a la fuente, al original y preguntar al que conoce el original. Tú no puedes preguntar a un teólogo cristiano qué significa el hebreo, porque él no es judío. Él puede saber más o menos y estudiar y a ver qué dicen los judíos, pero él tiene por fuerza que acudir al pueblo judío para saber bien cómo entender las escrituras hebreas. Si no va a los judíos, no va a entender. No va a sacar cosas de la manga. Tenemos el ejemplo, en la Septuaginta, en la zarza ardiendo, está hablando de que Hashem le dijo, yo soy el que soy. Así se tradujo, bueno, en griego, ¿no? Yo soy el que soy, pero en griego. Y entonces cuando ellos preguntan a Yeshua, ¿quién eres? Yo soy, dice. Antes de Abraham fuese, yo soy. Entonces, encuentran ahí Gezerah Shavah, con traducciones. Gezerah Shavah es la segunda ley de interpretación hebrea. Similitud de expresiones. Y si una expresión se encuentra en este texto y la misma expresión en el otro texto, estos textos tienen algo en común, tienen una relación. Entonces, como encontraron en la zarza ardiendo la palabra yo soy, y entonces también en la boca de Yeshua, yo soy, entonces dice, eso tiene que ser lo mismo. Es un típico error, un ejemplo de cómo se puede cometer un error grave con las traducciones. Porque en la zarza ardiendo, el Eterno no habló en griego. Eso está clarísimo, ¿no? Todo el mundo acepta eso. El que sabe un poquito ya sabe que el Eterno no habló en griego. Él habló en hebreo con Moshe Rabenu. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, Ehiyeh asher ehiyeh. Y hay que saber, una persona que empieza a estudiar hebreo sabe que el verbo ser y estar no se usa en presente. Así que es imposible decir yo soy en hebreo. No se dice. No se dice yo soy. La palabra soy no se usa. Por ejemplo, decir yo soy médico, en hebreo se dice yo médico, ani rofe. Entonces el soy no se dice. Pero cuando tú traduces al griego o al español o a lo que tú quieras, tú tienes que añadir la palabra soy o estoy, que no hay diferencia. En la mayor parte de los idiomas no hacen diferencia entre ser y estar. Es solamente en el español. Entonces, por una traducción, han sacado conclusiones que tiene que ser Yeshua o Jesús, que estuvo ahí en la zarza. Él es Dios porque está diciendo yo soy. No tiene nada que ver. Porque Yeshua no habló en griego tampoco. O habló en hebreo o en arameo. Yo creo que habló en hebreo. O arameo hebraizado. Ahora, el pueblo judío tiene la autoridad para interpretar las Escrituras.
Esto no quiere decir que todo lo hagan sea correcto. Hashem entregó la Torah oral al pueblo judío. Y se sabe muy bien que en la primera transmisión desde Moshe Rabenu a Yehoshua, a Aarón y a sus hijos y a Yehoshua, se perdieron muchas cosas. Yo no me acuerdo del número, quizás. No, muchas halajot que se olvidaron. Y el pueblo se enfadó tanto con Yehoshua porque no se acordaba, porque Moshe Rabbeinu había muerto, y había ciertas leyes, ciertas interpretaciones de la Torah que no se acordaba Yehoshua. Entonces el pueblo fue tan enfadado, se enfadó tanto con él que quería apedrear a Yehoshua. Eso dice la historia de nuestra. Hasta que se levantó Otniel, que era el juez, uno de los jueces, Otniel, y él supo, por deducción lógica, sacar y recuperar aquellas halajot que Moshe Rabenu había perdido. No, Moshe Rabenu no, pero la transmisión desde Moshe Rabenu hasta Yehoshua. Entonces se sabe que nosotros hacemos errores en nuestra transmisión oral. Eso se sabe, eso está dentro del paquete. Hashem entregó la Torah a Israel sabiendo que Israel iba a fallar a la hora de transmitir la Torah oral. Pero eso es parte del proceso, es parte del programa, parte del plan. Y hay que preguntarse, ¿tú crees que el Hakadosh Baruj Hu cometió un error a la hora de entregar la Torah oral al pueblo de Israel, sabiendo que iban a fallar en muchas de las halajot, en las transmisiones orales? ¿Es un error? Hashem sabe muy bien lo que hace. Él escogió a Israel con los errores de Israel para cumplir sus propósitos en este mundo. Incluso los errores pueden servir sus propósitos. Y hay muchas cosas en la tradición oral que no sabemos si está bien o mal. Pero no tenemos otra cosa. No podemos inventar nuevas cosas. No podemos hacer como en el tiempo de los jueces, como dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si hacemos eso, dentro de 3-4 generaciones ya no hay judíos. Ya no habrá judíos. ¿Por qué? Porque cada uno va buscando su línea y nos dividimos en grupos y nos vamos a pelear por halajot y al final no tenemos un liderazgo común. Cada uno tiene sus líderes, que cada uno hace lo que le place y ya divididos y los enemigos nos van a matar, ya verás. 3-4 generaciones. Entonces, una de las cosas más importantes para el pueblo judío es mantener sus tradiciones, aunque sean malas. Aunque sean, bueno, malas no, pero pueden ser más o menos acertadas. Tenemos que ser fieles a lo que tenemos, porque es lo único que tenemos. Y es lo que nos mantiene. Hasta que venga Eliyahu Hanabí y Mashiach, que nos va a restaurar todo. Que nos va a enseñar cómo hay que hacer las cosas bien. Las cosas que no sabemos del 100% bien, pues estamos esperando que Hashem nos venga a ayudar. Con el profeta Elías y con Mashiach que viene. Pero inventar cosas propias, halajot nuevas, fuera de la tradición, ¿qué es eso? ¿Quién se atreve a separarse de la tradición que Hashem nos dio? Entonces, la Torah fue dada al pueblo de Israel. Al pueblo del pacto. Y dentro de la Torah está la revelación de la creación de Adán y Eva. ¿Cuánto tenemos? ¿Tengo 40 minutos más? Bien. Dentro de la Torah escrita y oral está la tradición de la creación del mundo.
tenemos los 11 primeros capítulos de Bereshit, de Génesis, que hablan de la historia de 2000 años, desde Adán y Eva hasta Abraham Avinu. Abraham Avinu nació en 1948 después de Adán. Interesante esa fecha. Pero por otro lado no es interesante. Porque Yeshua no nació en el año 1 de Cristo. Yeshua nació 3 años antes de Cristo. Entonces 1948 no es 1948 después de Cristo. Quizás después de Cristo, pero no después de Yeshua, del nacimiento de Yeshua. Bueno, es una broma, media broma, ¿no? Abraham Avinu fue escogido de las naciones para salir, por eso se llama hebreo. El hebreo es el que el que pasa al otro lado. El que pasó el río. Entonces todo el pueblo estaba en el otro lado y Abraham Avinu estaba en el otro. Pasó el río. Es uno y los demás. Ahí hubo una separación. Y eso es lo que inicia el pueblo del pacto. La separación de las naciones. Pero antes de Abraham Avinu hay mucha historia, 2000 años. 2000 años en 11 capítulos. Me escriben muchos y me preguntan, oye, ¿dónde sacó la esposa a Caín? Cosas de esas. Yo le escribo, ¿tú crees que el Eterno va a escribir todo en 11 capítulos de 2000 años de historia? Ya no me escriben de nuevo, no sé por qué. $2000 años en 11 capítulos. Pero esos 11 capítulos son bien importantes. Y si miras el primer versículo de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, eso es, ahí hay una riqueza fantástica. Todo el secreto del universo está ahí. Y no solo eso, hay rabinos que dicen que en la primera letra de la Torah está todo el mundo, todo el universo está en esa primera letra, en la Bet. Entonces, en la Torah hay una riqueza y profundidades, cada espacio entre letras, cada tamaño de letras. Sabes que hay letras que son más altas que otras, hay letras que son más pequeñas que otras, hay letras que están quebradas en la Torah, hay letras que se extienden varios centímetros en el rollo de la Torah. Cada letra, cada forma, cada cosa en la Torah tiene importancia. Cada letra tiene un número y los números de cada letra puedes juntar con números de otra. O sea, si tienes una palabra en hebreo, tienes también un número. Cada palabra tiene su número, porque cada letra es un número. Entonces, si una palabra tiene el número 18, todas las palabras que tienen el número 18 tienen relación con esa palabra. Y ahí hay un mundo de interpretaciones, un sinfín de combinaciones matemáticas que Hashem ha puesto en la Torah. La Torah es el fundamento del mundo. El hebreo de la Torah es el fundamento del mundo. El mundo se sostiene con estas letras. Y todo esto es transformado a tinta sobre papel o sobre pergamino que el Moshe Rabbeinu recibió para escribir. Toda la Torah que nosotros tenemos es una mini Torah comparada con lo que hubo en el cielo, que fue transformado para que nosotros pudiéramos escribir todo eso. Es una limitación tremenda. Sin embargo, a partir de Bereshit 1.1 hasta Génesis 11, al final, 47, o no me acuerdo cuántos versículos tiene. 32, 11:32. Tienes la historia de las naciones, la historia de las 70 naciones.
la historia de la creación del mundo. Y ahí habla de Noah y sus hijos. Y ahí habla de un pacto entre Noah y sus hijos. Y ahí habla de una señal del pacto que es el arco iris. ¿Cómo las naciones van a saber estas cosas si no tuviéramos la Torá? Porque las naciones se han olvidado de eso, seguro. Aquí en Centroamérica, ¿cuántos tienen una historia del pueblo original, de los indígenas aquí, que traza hasta la creación del mundo verdadera? Una historia verdadera que habla de Noé y sus hijos y todo esto. ¿Cuántos tienen esta historia bien firme en sus récords de los pueblos? ¿Algún pueblo en el mundo tiene eso? Hay algunas historias de un diluvio, cosas parecidas, unas cuantas en el mundo. Pero la mayoría están totalmente tergiversadas, hablando de los dos dioses que se pelearon, no sé qué, cosas de paganismo. Entonces, ¿cómo las naciones van a saber cómo el mundo fue creado si no es por la Torá? Así que la Torá no fue dada exclusivamente al pueblo judío, sino para que el pueblo judío pudiera informar, instruir, enseñar a las naciones acerca de la verdad, de nuestro mundo, de nuestro universo. El judío fue puesto por Hashem para hacer luz para las naciones. Y toda la luz de la Torá es para las naciones. Y los judíos enseñan que hubo una creación, hay un solo Dios. Y si tú interpretas la palabra Elohim, desde el punto de vista de fuera, dice, bueno, Elohim es una palabra plural. Porque yo aprendí que cuando termina una palabra hebrea con im, eso es plural masculino. Entonces yo en mi pequeño conocimiento del hebreo, yo deduzco que Elohim, como es plural, entonces habla de algo que Dios es más que uno quizás. Puede haber algo de Trinidad ahí quizás, en la palabra Elohim. Y interpretación. Pregunta al judío, te va a explicar por qué se llama Elohim. Pero como vamos a ser judíos, no, vamos a interpretar esto a nuestra forma. Y se junta con el paganismo, donde está la Trinidad. El concepto Trinidad es del paganismo. Y así se formó la doctrina de la Trinidad. ¿Perdón? Sí, hay otros. Los rabinos explican todos esos pasajes. Y la misma Torá. Tú puedes estudiar la misma Torá, la Torá, y verás que la Torá misma habla de cómo entender esos pasajes. Por ejemplo, dice Bereshit bara Elohim. Bara es singular, porque el verbo creó, no dice crearon. Creó es singular. Entonces el verbo define si es uno o varios los que están creando. Ahora, en el pacto con Noé y sus hijos, hay promesas de Hashem. Hay algo muy hermoso que Hashem dice que esto va a ser para vosotros y vuestros hijos para siempre. Un convenio entre el Creador y los hijos de Noé. ¿Cómo se sabe de este pacto fuera de la Torá? Las naciones no conocen de este pacto. Ellos tienen pacto con Dios. Por medio de por medio de Noé y sus hijos. Y la señal del pacto es el arco iris. Y todavía se ve cuando llueve, ¿verdad? Esto quiere decir que este pacto sigue vigente. ¿Cómo las naciones van a saber de este pacto si se olvidaron de su historia? Los judíos están puestos para enseñar. ¿Qué enseñan los judíos a las naciones en cuanto a este pacto? Que hay 7 mandamientos principales en este pacto, que son obligaciones para todas las naciones. Y no solamente los judíos enseñan esto, sino la misma conciencia de todas las naciones enseña lo mismo. Los 7 mandamientos están en la conciencia de todo el mundo. De tal manera que no hace falta
2 testigos para que una persona sea condenada por haber asesinado a otra persona, porque lo sabe en su conciencia que está mal asesinar a una persona. O sea, no tiene que haber 2 personas que le digan antes, no mates a esa persona, y luego mata a la persona para que él sea juzgado por haber matado a la persona. Porque no necesita 2 testigos que le digan antes no lo hagas, porque él sabe él mismo que está mal matar a una persona. Está en su conciencia. Por eso una persona que asesina a otra persona puede ser juzgada, aunque no haya testigos anteriores que le hayan advertido que no puede matar. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Los 7 mandamientos de Noaj, ¿los conocen ustedes bien? ¿Todos? No todos. ¿Cuáles son los 7 mandamientos? Hay 6 positivos y 1 negativo. Perdón, al revés. 6 negativos y 1 positivo. No idolatría, no blasfemia, no asesinato, no robo, no adulterio, no comer partes de animales vivos y establecer cortes de justicia, gobiernos que regulen estos 6 mandamientos primero, que para que alguien tiene que vigilar que esto se cumpla. Si alguien roba, ¿qué vamos a hacer? Alguien tiene que tener la autoridad para juzgar a esa persona. Y esos son los gobiernos, las cortes de justicia que es importante tener también. Ahora, como hablamos ayer, en cada mandamiento negativo hay uno positivo. En cada mandamiento negativo hay uno positivo. Entonces, por la Torah dice, apártate del mal y haz el bien. Estos negativos son obligaciones para todos los seres humanos. Todos los hombres y mujeres de la tierra tienen la obligación de cumplir estos mandamientos. No tienen que aceptar los mandamientos para tener la obligación. No tienen que convertirse en hijos de Noé, porque son todos hijos de Noé. Todos son responsables de cumplir esos mandamientos. Y su misma conciencia lo dice también. Son leyes naturales. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 2. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen Torah cumplen por instinto los dictados de la Torah, ellos no teniendo Torah son una Torah para sí mismos. Pero pregunto, Pablo se refería aquí a la Torah de los 613 mandamientos que fue dada a los judíos, porque entonces los gentiles cumplirían las leyes de Shabbat, las leyes de sacrificar en el templo, de Yom Kippur, ayunar en Yom Kippur. Eso no lo cumplen los gentiles, ¿verdad? Aquí no está hablando de la Torah con los 613 mandamientos que fue dada al pueblo de Israel. Está hablando de la Torah de los 7 mandamientos, que están dentro de la Torah que fue dada a Israel, por supuesto. Pero los 7 mandamientos originalmente fue una Torah oral. Porque gente me escribe y dice, ¿dónde está en la Torah escrita los 7 mandamientos de Noaj? Están ahí, pero ¿para qué quieres saber eso? Si eso es desde Adán y Eva. El hombre sabe que eso es parte de su naturaleza. Los perros saben que hay que reproducirse de esa forma, por ejemplo. Los pájaros saben cómo volar, usar sus alas. Son leyes naturales. El sol sabe cuándo tiene que salir y cuándo tiene que bajar, o más bien la tierra sabe cómo dar la vuelta. Como hemos sido iluminados, sabemos que el sol
no está saliendo y bajando, pero es lo que vemos. Y dice, la puesta del sol, ¿qué es eso de puesta del sol? Se acostó el sol, se fue el sol. Pero bueno, entonces cada cosa tiene su ley natural. También el hombre. Las 7 leyes de Noah son naturales. Todo el mundo sabemos que necesitamos un gobierno, pero todo el mundo nos quejamos con el gobierno que tenemos. Pero aquí está el gobierno, todo el mundo quiere, aquí dice, el gobierno no hace su trabajo, ¿verdad? Aquí hay delincuencia, no puede ser. Necesitamos un gobierno que arregle, que condene a los que están matando y a los que están hurtando y robando, ¿verdad? Todo el mundo sabe que esto es, y la historia, nuestra experiencia en el mundo dice que estas leyes son necesarias para la convivencia correcta en una sociedad. Las 7 leyes de Noah son la base para la sociedad. La base para cualquier sociedad, para que funcione correctamente. Y quizás algunos piensan, yo cumplo las leyes de Noah con creces. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tienes en tu casa discos de música que no son originales? ¿Has hecho copias de discos comprados? Entonces tú estás hurtando. No estás cumpliendo una de las 7 leyes básicas de la naturaleza. ¿Cómo tú vas a estar delante de Hashem con una conciencia de haber robado? No está permitido hacer copias de las canciones. Si la canción tiene copyright, tú tienes que pagar para usar esa canción. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Hubo un silencio tremendo. Bueno, tengo buenas noticias, que el que se arrepiente de sus pecados y toma la decisión de nunca volver a hacerlo, se deshace de esos discos y pide perdón a Hashem. Hay una sangre de Yeshua que limpia de todo pecado. Pero tiene que haber arrepentimiento. Amados, esto es un asunto serio. Estuve en Guatemala y se enfadaron conmigo. Había una venta en la calle y ahí vendían los discos de Marcos Witt, no sé qué, y Marcos Barrientos y uno de España, ¿cómo se llama? Marcos Vidal. Y yo conozco a Marcos Vidal y vi el disco, Marcos Vidal. Dice, ¿tienes permiso para hacer copias de este disco? No, estamos aquí difundiendo la palabra. ¿Y Marcos Witt te ha dado permiso para eso? ¿Marcos Vidal también? No. Pero tú tienes que tener permiso. Aquí dice copyright, ¿ves? Prohibida la reproducción. Y tú estás aquí ganando. ¿Cuánto te cuesta hacer un disco de esto? Bueno, 5 quetzales. Entonces, ¿cuánto cobras? Tanto. ¿Tú estás ganando dinero con esto? Sí. ¿Y ese dinero estás ganando por el trabajo de otro? ¿Y tú crees que eso sí es correcto? Aquí estamos difundiendo la palabra. Aquí, así la gente va a salvarse. Ok. Y digo, esto es un caso. Yo no puedo con este. No pude. Su conciencia estaba tan dañada y su mentalidad estaba tan pervertida que él pensaba que podía robar para difundir el mensaje de salvación. Yo no entiendo eso. No entra en mi conciencia, no entra en mi cabeza. ¿Cómo una persona puede ser tan perversa? No conoce a Dios esa persona. Yo no creo que haya nacido de nuevo. Por mucho aleluya y gloria a Dios que diga, si es un ladrón que roba y además gana dinero con el trabajo de otros, sin darle una comisión a Marcos Vidal, a Microsoft. ¿Cómo está tu computadora? Ay. Y tú dices, yo ya conozco los mandamientos de Noah. No conoces. Por eso, ay. Gracias por no enfadarse conmigo.
Esa sonrisa me habla de que no sientes que soy el diablo aquí acusándote. Quiero ayudarte a vivir una vida santa, a tener acceso a la gloria de Hashem, a tener la Shejina auténtica de Hashem, porque hay mucha falsificación. Y una de las cosas es el hurto. Y los santos de El Salvador tienen que ser los primeros en no hacer copias piratas de nada. Si ustedes quieren influir sobre los espíritus en este mundo, en esta nación, si ustedes quieren que la gente deje de hurtar, ustedes tienen que ser los primeros en dejar de hurtar. Porque lo que ustedes hacen genera en los mundos influencias. Y si los santos, como dice Yeshua, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánta oscuridad será la oscuridad dentro de ti? O sea, si la luz que hay en El Salvador tiene tinieblas, ¿cómo será los que son hijos de la oscuridad aquí, de ladrones y perversos? Si ustedes que son la luz de aquí son santos en toda su manera de vivir, incluyendo cuidarse mucho a la hora de hacer copias, no hacer copias piratas, sino comprar solamente originales, y si no tienes dinero para comprar originales, no tienes excusa para robar. Si ustedes se cuidan aquí, usted puede hacer bajar el nivel de la delincuencia en este país. Ustedes tienen la potestad espiritual de influir en este país para que haya arrepentimiento de los delincuentes. Pero si ustedes no toman estas cosas en serio, ustedes van a dar legitimidad a la delincuencia en El Salvador por su influencia espiritual que hay. Ustedes son la cabeza de aquí. Los hijos de Dios son reyes y sacerdotes. Volviendo al tema. Cumplir los mandamientos. Por cada mandamiento negativo hay un positivo. Entonces, ¿qué es lo contrario de hurtar? Ser generoso. Dar el 10. Ayudar a los pobres. Y muchas otras cosas. Las naciones, si cumplen estos 7 mandamientos y las partes positivas, van a ser prósperas, van a tener paz, van a tener familias felices, van a tener paraíso en el mundo. Y Hashem puso esto para las naciones. Y tenemos que hablar de estas cosas, promover y vivirlas primero nosotros. Los judíos no tienen el derecho de enseñar la Torá a los gentiles. Porque, voy a explicar esto. Porque la Torá habla, por ejemplo, de... vamos a poner leyes que tienen que ver con la conducta judía. ¿Qué ejemplo podemos tomar? ¿De dónde vas a sacrificar el holocausto? ¿En qué lado del altar vas a sacrificar el holocausto? Eso es una ley para el pueblo sacerdotal, que tienen un templo y un altar y tienen que presentar los holocaustos ahí. O la libación del vino. ¿Dónde se echa el vino en el templo? Esas leyes no son para los gentiles, porque no tienen esa responsabilidad de ese trabajo. Entonces, está prohibido, según la halajá, enseñar a los gentiles esas leyes. Estamos hablando no de explicar lo que dice la Torá de Moshe Rabenu, sino todas las implicaciones halágicas del Talmud, que están escritos en el Talmud, la Mishnah y la Gemara, que tratan sobre estas leyes. ¿Por qué? Porque el gentil no tiene que cumplir eso. Y la Torá se enseña para poder cumplirla.
El judío piensa que si yo estudio Torah es para cumplir la Torah, no para saber, no para calentarme la cabeza. Yo estudio la Torah para conocer cómo vivir. Entonces no se tiene que enseñar a los que no... ¿Cómo voy a enseñar a un hombre todas las leyes de la nidá de la mujer? No, cuando una mujer va al baño tiene que hacer esto y esto. ¿Cómo lo va a hacer? El hombre no necesita saber eso, porque él no tiene que cumplir eso. Ahora, si es un hombre judío y necesita enseñar a su mujer, ya es otra cosa. Pero esas leyes de nidá no son para las naciones. Entonces no se puede enseñar eso. ¿Por qué? Porque no necesitan saber. Porque se enseña para cumplir, no para calentarse la cabeza. Ahora, todas las áreas de la Torah, todas las leyes de la Torah que tienen que ver con vivir una vida santa, tener una moral alta, todas las cosas buenas de amarse, todo lo que es moral, ética, musar, como en hebreo, eso es para todos, todas las naciones. Y ahí la Torah tiene mucho, ahí tienes años de estudio. No hace falta que entres en el pilpul del Talmud. ¿Para qué? Si no tienes esa responsabilidad como judío. Bien, aquí tenemos el pueblo de Israel, un cuadro pequeño aquí en medio. Y esto no es por aquí, ¿no? Sí, está bien. Este es el pueblo judío. En Sinai hubo una limitación, todo lo que hay alrededor son las naciones. Vamos a hacerlo así. Todo lo que hay alrededor, este es un cuadro más grande alrededor. Lo que hay dentro es el pueblo apartado de las naciones. Está dentro, por eso los 7 mandamientos son para también los judíos. Gracias. Pero Hashem hizo una separación. Estas líneas que forman el cuadro, el cuadrante, es la Torah. Lo que está dentro es el pueblo del pacto, los que están fuera no están dentro de ese pacto. Pacto de la circuncisión y del Sinaí. La Torah es la que marca la diferencia. Y hay señales del pacto, como la circuncisión, el Shabbat, la Torah y otras cosas. Señales del pacto. Las naciones alrededor tienen las leyes naturales, las leyes de Noah, y la Torah enseña estas cosas también a las naciones. Por un lado, viene de forma natural, desde Adán y Eva. Por otro lado, viene de forma experimental, es decir, las experiencias que tiene la raza humana nos enseña que estas leyes tienen que ser cumplidas, porque hemos visto cuál es el resultado en una sociedad si no se cumplen estas leyes. Y la gente no quiere tener esos conflictos, quiere tener paz y armonía en su país. Entonces, la historia nos muestra que estas leyes son buenas. También la Torah, desde Israel, enseña a las naciones estas cosas. Entonces, tenemos 3 testigos de que las leyes de Noah son para las naciones. La conciencia, la historia y la Torah misma. Porque en la Torah podemos deducir estas leyes para las naciones. Por ejemplo, cuando Hashem juzgó a las naciones, a las 7 naciones de la tierra de Israel, del Canaán, por sus pecados. ¿Qué pecados habían cometido ellos? Idolatría, adivinación, y sacrificaban a sus hijos, mataban a sus hijos. Entonces, ¿cómo Hashem puede juzgar a alguien si no le ha dado una ley primero? ¿Cómo Hashem puede matar a todos los de Sodoma y Gomorra si ellos no supiesen que lo que están haciendo está mal? Porque donde no hay ley no hay pecado y no hay juicio. El juicio es solamente cuando hay una ley y una transgresión contra esa ley. Y el juicio viene como resultado del pecado. Y conforme veamos la fuerza del juicio, sabremos cuán grande es el pecado. Porque Hashem no juzga, Él juzga según la medida. Según la medida del pecado viene la medida del juicio.
Si es un juicio muy fuerte, es porque el pecado es muy fuerte. Si es un juicio leve, es porque el pecado es leve. Ahora, Hashem también puede hacer un juicio menos severo cuando hay arrepentimiento. Él no juzga tanto cuando hay arrepentimiento. Un poquito, para que no vuelvas a hacer lo mismo, y para que aprendas y otros aprendan, pero no nos trata conforme a nuestros pecados. Bendito sea su nombre por eso, ¿verdad? Pero hay consecuencias de nuestras cosas. Entonces, tenemos aquí los dos tipos de pueblo que hay en el mundo.